Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y a entender el proceso electoral en curso. La jornada electoral se celebra justo dentro de 101 días. Esta noche vamos a discutir cómo los partidos políticos abordan en sus plataformas los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Después, en la ruta de la elección, Lorenzo Córdoba hablará de los debates entre candidatos presidenciales que ha organizado el Instituto Federal Electoral. Y después, en la sección Tiempo de Definiciones, vamos a tener una conversación con uno de los actores políticos relevantes, el presidente del partido político más joven del cuantos compiten en esta elección, el Partido Nueva Alianza. Quédese con nosotros, comenzamos. Corte de caja. La Convención de los Derechos de los Niños fue adoptada por el Consejo General de la ONU el 20 de noviembre de 1989. México la ratificó el año siguiente. En nuestro país, se ha avanzado hacia la armonización del derecho interno con las exigencias internacionales a partir de una reforma al artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho de los niños y niñas a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, así como de la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, las actuales circunstancias de violencia, inseguridad, desigualdad, pobreza, marginación y precariedad laboral constituyen un terreno fértil para que los derechos de los menores sean vulnerados. En México, viven 37.5 millones de niños y niñas. Más de la mitad se encuentran en situación de pobreza, y de estos, 5 millones están en pobreza extrema. Nuestro país, además, ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. 3 millones de niños tienen desnutrición severa, y 1 de cada 4 está en situación de hambre. ¿Pueden los partidos y candidatos abstraerse de la situación de la infancia en sus definiciones? ¿O, por el contrario, deben ser las elecciones una oportunidad para poner en el centro del debate el bienestar y la calidad de vida de los infantes? ¿Cuáles son las propuestas de los partidos políticos vía sus plataformas electorales para darles mecanismos de protección a los niños? Este es nuestro tema en Corte de Caja. Estamos en Corte de Caja. Mónica González Contró, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida de nuevo a tu espacio de análisis y reflexión. Antes de entrar al tema que nos ocupa esta noche en Corte de Caja, quiero compartir contigo y por supuesto con nuestro auditorio la primicia de la publicación del libro México 2012, Desafíos de la Consolidación Democrática, que fue hecho por los especialistas que han estado aquí en Observatorio 2012 desde que en agosto pasado salimos al aire. Recordarán que durante 2011, junto con Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, también coordinadores de este libro, estuvimos teniendo una serie de discusiones sobre temas que nos parecen fundamentales para entender los problemas de México y las posibles salidas. De este programa es fruto este libro que se presenta este jueves 22 de marzo a las 12:30 en el auditorio de la Coordinación de Humanidades en Ciudad Universitaria, aquí en CEU. Entonces, pues estamos invitando a todos ustedes cordialmente y pues este libro del que eres tú coautora, Mónica, justamente dedica uno de sus capítulos a los derechos de la infancia. Cuando tú escribiste este artículo, aún no estaban las plataformas electorales, ya las han publicado los partidos políticos. ¿Qué encontramos en este tema tan sensible? ¿Debe la infancia y sus derechos están ocupando el lugar que tú crees deberían en las agendas políticas?
Pues desafortunadamente me parece que no. Lo que advertimos en las plataformas de los partidos políticos es una gran pobreza respecto del tema, y lo que encontramos es simplemente los lugares comunes desde los cuales se abordan los temas de los derechos de la infancia, educación, familia, asistencia social, pero sin un enfoque de derechos, es decir, identificar y reconocer a niñas y niños como verdaderos titulares de derechos, tal como hace la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en este sentido nuestro país presenta un rezago importantísimo, pues pese a que, como efectivamente se señalaba en la cápsula, en el 2000 se reformó el artículo 4º constitucional, este artículo sigue siendo muy pobre. Pues la Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos que reconocen todo tipo de derechos como libertades, derecho a la participación, condición de niños migrantes y refugiados, mientras que nuestro artículo 4º simplemente reconoce el derecho a la salud, educación, vivienda y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que es mucho más limitativo. Pero además no tenemos tampoco una ley que reglamente este artículo 4º constitucional, porque la Ley Federal para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una ley que no tiene una aplicación concreta y no tiene mecanismos de exigibilidad. De tal manera que nuestros partidos están lejos del diagnóstico que ya se comparte a nivel internacional sobre cómo abordar la situación de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué encuentras de diferencias, si es que las hay, entre las distintas alternativas políticas que pedirán dentro de unos días el voto de los ciudadanos? Pues básicamente encontramos lo mismo en la mayoría de las plataformas, salvo, y esto sorprende, en la plataforma del PAN. Las demás plataformas de los partidos políticos se ocupan, como decía yo, de las familias, ¿no?, de superar o del niño dentro del contexto familiar, y se olvida a todos estos niños que están fuera del ámbito familiar y que viven situaciones muy graves. Y hemos visto en los últimos años… Para los que el Estado debería de tener particular atención. Claro, particular atención. Por ejemplo, el único que aborda la necesidad de establecer un sistema de adopción que garantice el derecho del niño a tener una familia es el PAN. Los demás parece que lo único que existe son niños dentro del ámbito familiar. Y este ha sido precisamente el problema que nos ha llevado a tener la situación en la que estamos actualmente, que se entiende que los derechos del niño son los derechos vinculados con la filiación, con la patria potestad, y entonces se ha dejado la legislación a los códigos civiles y familiares, que son materia local, y no tenemos una ley federal. Claro, y eso es lo que te puede llevar, es que los niños tengan diferentes derechos y pasen por distintos procedimientos de adopción y demás, dependiendo de la entidad donde les tocó vivir. Claro, tenemos 32 sistemas de adopción y 32 sistemas de patria potestad. Comparten rasgos comunes, pero, por ejemplo, no hay una visión clara respecto de la prohibición del maltrato infantil dentro de la familia, de hasta dónde llegan los derechos vinculados con la patria potestad. Y lo que tenemos en los códigos familiares también es simplemente pues una serie de deberes y derechos hacia los padres, pero el niño no aparece como titular propiamente de derechos. Y esto es lo que debe cambiar ya. Y pues no advertimos nosotros en las plataformas de los partidos políticos que se supere esta visión patrimonialista de niñas y niños, que es realmente pues lo que ha llevado a su invisibilización y a que el niño no sea un protagonista dentro pues de la esfera pública. Bueno, Mónica, creo que pues nos has pintado un buen panorama de cómo hay una situación delicada en cómo las leyes de nuestro país abordan la situación de los niños para los niños que no pertenecen a una familia y poca visibilidad, y la manera en que ellos pueden llegar a ser parte de una familia es altamente heterogénea en su diseño legal, lo cual pues puede prestarse a discriminaciones y a tratos diferenciados de derechos que deberían ser iguales. Claro, y además aquí hay que ser muy contundentes. La agenda no la tenemos que inventar. La agenda está marcada por el Comité de los Derechos del Niño, que en 2006 le dio al Estado mexicano una serie de lineamientos que debería de cumplir para garantizar plenamente las obligaciones de la Convención, y ninguna de estas está reflejado en las plataformas de los partidos políticos. Como decía yo, simplemente se ve al niño dentro del entorno familiar y no se garantiza su derecho, por ejemplo, a la participación, ¿no?, sus derechos, sus libertades,
y todos aquellos que están al niño como sujeto, como persona, no simplemente como hija o hijo de familia. Bueno, pues ahí tenemos la calidad en este tema, al menos de las plataformas políticas. Vale la pena siempre revisarlas porque al final siempre hay diferencias entre las opciones políticas. No es cierto que haya tabla rasa entre todos. En algunos casos sí tenemos omisiones compartidas que, bueno, los ciudadanos y por supuesto los universitarios pueden detectar a partir de estos análisis. Pues Mónica, como siempre te agradezco tu análisis, tu aportación al debate sustantivo pues del proceso electoral, que es lo que queremos hacer desde Observatorio 2012. Muchísimas gracias. Esto es Observatorio 2012. Regresamos en un momento más con Ruta de la Elección y los comentarios de Lorenzo Córdoba sobre los debates que ha organizado el IFE entre candidatos presidenciales. No se vaya, continuamos.